Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí, en Radio Inter. Muy buenas noches. ¿Les gusta esa música? Han preguntado algunos oyentes sobre ella y hoy, en el programa de hoy, es el momento de explicar qué es lo que suena. Es un vals ruso, En las colinas de Manchuria, se titula, y se refiere a la guerra ruso-japonesa de 1905. Y tiene que ver con el cuerpo de lo que va a ser nuestro programa, porque vamos a hablar de la Revolución de Febrero. Pero antes nos vamos a otro febrero, con el editorial de don Pío Moa. Vamos allá. Hoy trataremos dos hechos de máxima trascendencia histórica ocurridos en un febrero, aunque la revolución en realidad corresponde en nuestro calendario a marzo. Para España fueron las elecciones llamadas del Frente Popular y para el mundo la Revolución Rusa de febrero, en realidad de marzo, como digo, que prologó la Revolución Soviética de octubre. Las elecciones del 16 de febrero del 36 son cruciales, porque de ellas parten las versiones de izquierda y separatistas, que siempre van juntas, por cierto, y según ellas fueron elecciones justas que originaron un poder democrático. Por lo tanto, sus consecuencias políticas llegan plenamente hasta hoy mismo, ya que implican una versión de la guerra y el franquismo como lucha entre demócratas y fascistas o reaccionarios, lucha que prosigue hoy mismo entre los descendientes, por así llamarlos, de unos y de otros, lo que motiva la ley de memoria histórica y cosas por el estilo. Aquellas elecciones las convocaron el presidente de la República, Alcalá Zamora, y su amigo, el jefe del gobierno, Portela, después de haber disuelto apresuradamente las Cortes. Las disolvieron para evitar el enjuiciamiento de Portela y del mismo Alcalá Zamora por haber prorrogado ilegalmente los presupuestos. Fue un mal momento porque los odios políticos eran extremos, estaban exacerbados en aquellos momentos, ¿no? A las elecciones se presentaron, por una parte, izquierdas y separatistas catalanes unidos de facto. La Esquerra no entró oficialmente en el Frente Popular, pero estaba junto con él, ¿no? Y se unían entonces los partidos que, al perder las elecciones de noviembre del 33, intentaron golpes de Estado, como Azaña, o se declararon en pie de guerra, como la Esquerra, u organizaron una revolución armada, como hicieron el PSOE, PCE, anarquistas, parte de ellos, y separatistas catalanes. Las elecciones del 33 habían sido las únicas realmente democráticas de la República, pese a que la violencia izquierdista causó 6 u 8 muertos. La insurrección armada se lanzó en octubre de 1934 y fracasó, dejando 1.300 muertos e incontables destrozos materiales. Los separatistas vascos, por ser de derecha y católicos, no entraron en el Frente Popular, aunque se unirían de hecho a él durante la guerra, pero sabotearon la unidad de las derechas, una unidad que les había pedido el Vaticano. Así, en 1936 se presentaron unidos los mismos que habían asaltado la legalidad republicana en 1934 y que seguían jactándose de su asalto. Las elecciones ya no fueron entonces democráticas, sino fraudulentas. La campaña electoral se desarrolló en medio de violencias y coacciones de la izquierda, en menor medida de una derecha asustada, entre bastantes asesinatos y amenazas feroces. Realmente la campaña electoral era una campaña para la guerra civil. No hay más que ver la propaganda que se hacía, ¿no? Sobre todo por las izquierdas, ¿no? El recuento de votos se hizo a menudo bajo presión de las turbas izquierdistas, lo que también los invalida, ¿no? Lo invalida. El mismo Azaña admite: nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines, y los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Los gobernadores eran los responsables de asegurar la pureza del escrutinio. Alcalá Zamora corrobora el fraude.
Manuel Becerra, conocedor como último ministro de Justicia y Trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó un 50% de las actas cuya adjudicación se ha variado bajo la acción combinada del miedo y la crisis. Para añadir ilegalidad a aquel caos, Portela, lleno de miedo, entregó el poder a Azaña, huyó literalmente y ya no presidió la segunda vuelta, como era legal, sino que la presidió el propio y golpista Azaña. Y para redondear la jugada, Azaña advirtió públicamente que el poder no saldría ya de manos de la izquierda. El proceso continuó con una escandalosa revisión de actas a cargo de los vencedores, que se erigieron en juez y parte, de los supuestos vencedores, que se erigieron juez y parte en el Parlamento, en las Cortes, y que despojó todavía de más escaños a la derecha. Por lo demás, no se publicaron resultados fidedignos de las votaciones, por lo que las estimaciones de los historiadores discuerdan en más de 1 millón de votos. Todo ello coincide con el dictamen sobre la ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio del 36, que dice: al realizarse el escrutinio general de las elecciones, se utilizó en diversas provincias el procedimiento delictivo de la falsificación de actas, proclamándose diputados a quienes no habían sido elegidos. Con evidente arbitrariedad se anularon elecciones de diputados en varias circunscripciones para verificarse de nuevo en condiciones de violencia y coacción que las hacían inválidas. En Granada y Cuenca, por ejemplo. Se declaró la incapacidad de diputados que no estaban real y legalmente incursos en ella, apareciendo acreditados también que, como consecuencia de tal fraude electoral, los partidos del llamado Frente Popular aumentaron sus huestes parlamentarias y los partidos de significación opuesta vieron ilegalmente mutilados sus grupos. Este dictamen ha sido desacreditado por historiadores de poco fuste, pero es contundente y concuerda con los testimonios, empezando por el de Azaña. El fraude se coronó finalmente en abril con la destitución, asimismo ilegal, de Alcalá Zamora, a quien sustituyó a Azaña como presidente de la República. En El derrumbe de la República, libro que he escrito, he documentado este proceso, que en gran parte ya había sido explicado por Ricardo de la Cierva, un historiador más riguroso que sus mediocres críticos. En conclusión, es claro que ni las elecciones fueron democráticas, ni demócratas quienes se hicieron así, de este modo, con el poder, pues se componían de golpistas, comunistas, el PSOE también era comunista entonces, y separatistas, y que usurparon la victoria mediante violencias, coacciones y fraudes, después de haber intentado imponerse por las armas 1 año y medio antes. Por lo demás, el fraude fue seguido de una oleada sin precedentes de crímenes, incendios y abusos, culminando en el asesinato del líder de la oposición, Calvo Sotelo. Estas cuestiones están aclaradas desde hace tiempo, como digo, pero faltaba una monografía que detallase en mayor medida los fraudes, y creo que pronto se publicará una, que viene demorándose ya más de 2 años. Yo ya la anuncié hace 2 años, pero parece que por fin sale, de dos historiadores, Álvarez Tardío, no recuerdo el nombre del otro. En fin, quienes sostengan que aquellas elecciones fueron democráticas demuestran no tener nada de demócratas. Lo que no es de extrañar, porque en general se identifican con aquel Frente Popular precisamente. Por tradición, para nuestra selvática izquierda, la democracia consiste en que mande ella como sea. La República se acabó realmente en febrero de 1936 y no en julio, cuando el alzamiento nacional, ni en abril de 1939, al final de la guerra. En aquel febrero, la República fue sustituida por un nuevo régimen, el Frente Popular, que siguió usurpando el título de republicano y no llegó a cuajar al haber perdido la guerra civil que él mismo había querido y organizado. El alzamiento de julio del 36 no fue contra una democracia inexistente desde febrero, sino que se debió a la destrucción por las izquierdas y separatistas de la legalidad y lo que tenía de democrática la República. Una democracia no puede funcionar en un país como la España de entonces. La República había aumentado la miseria y exacerbado los odios políticos, y mientras el país no fuese próspero y los odios no estuvieran aplacados, hablar de democracia era un puro autoengaño. El franquismo, al dejar un país rico y muy mayoritariamente reconciliado, permitió una transición bastante tranquila. Pero la experiencia histórica no acaba de aprenderse, y hoy vemos cómo resurgen los odios, cultivados por quienes se identifican con los partidos derrotados en 1939, que los resucitan a base de falsificar la historia y de despreciar la ley. La ley es lo que permite convivir a las distintas y a menudo opuestas ideas e intereses sociales.
y nada podría ser más grave que su destrucción, que fue lo que ocurrió en febrero del 36, y viene ocurriendo en la actualidad. Realmente la Constitución no la respeta nadie. El pasado nos ofrece muchas lecciones y sería suicida huir de ellas y sustituirlas por la frívola y pueril consigna del PP de mirar al futuro, para proyectar en él nuestras infantiles y estériles ilusiones, que decía Ortega. Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Todos los sábados en Radio Inter, de 9:30 a 10:30 de la noche, una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado, deshaciendo mitos. Recuerde, los sábados de 9:30 a 10:30 de la noche, una hora con la historia, con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí, en Radio Inter. Pues sigue sonando en las colinas de Manchuria ese vals de la guerra ruso-japonesa, y hemos escuchado con atención el editorial de Pío Moa sobre un proceso revolucionario que tuvo la escenificación en unas elecciones, pero que era un proceso revolucionario y que tenía mucho que ver con otro del que vamos a ocuparnos más en profundidad a lo largo de esta hora, con la historia de la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia, la Revolución de Febrero que fue en marzo. En nuestro calendario sí, en el ruso era febrero. Y para hablar de ello tenemos, ya lo han escuchado ustedes, a don Pío Moa, también a don Fernando Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y como ya empieza a ser habitual para el gran alborozo de nuestros oyentes, que siempre están esperando oír la voz de Rafael Núñez Huescas. Don Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues vamos a empezar hablando de esa revolución de febrero del 17 en Rusia. ¿Quién abre el fuego? Don Pío. Bueno, podemos empezar resumiendo los hechos. O sea, el 8 de marzo, según de nuestro calendario, pues comenzaron unas protestas espontáneas debido al desabastecimiento, a la inflación, una inflación tremenda, y sobre todo a la guerra, los efectos de la guerra que estaban desmoralizando a toda la población. Las manifestaciones y huelgas, pues evidentemente el zar, el gobierno, intentó reprimirlas, pero el ejército era cada vez más renuente a actuar. En parte se solidarizaron con los manifestantes, confraternizaron con ellos, la policía quedó desbordada y entonces en cuestión de solo una semana se puede decir que cayó de agitación, sobre todo en Petrogrado, cayó el gobierno del zar, vamos, el zarismo, ¿no? La Duma al principio apoyaba al zar, pero según iban las circunstancias, pues se volvió a favor del movimiento de masas, intentando controlarlo por otra parte. El zar creía que en plena guerra debía reprimir los desórdenes y que las concesiones serían inútiles, en lo cual probablemente tenía razón, pero la situación se le fue de las manos. Así que el día 12 se formó el Soviet de Petrogrado y la experiencia de los soviets se extiende por otras ciudades y por el campo. El 14 el Soviet aprueba que la Duma es el Parlamento. El Parlamento. ¿No? Sí. Cree un gobierno provisional. El día 15 el zar abdica por fin en su hermano Miguel, pero su hermano no acepta y tampoco las fuerzas políticas lo aceptaron, ¿no? Entonces cayó el sistema monárquico ruso, que con el título de zares gobernaba el país desde Iván IV el Terrible, o sea, desde 1547, coetáneo, por cierto, de Felipe II. Hubo pues 470 años de zarato, por así llamarle. La palabra zar es una rusificación de César. O sea, el zar era un César. Antes se llamaban grandes príncipes de Moscú. Y esta es la situación que se crea. Es decir, esa es la primera semana. El momento histórico europeo era la Primera Guerra Mundial. Sí. Que don Fernando nos hace un brevísimo planteamiento
geohistórico del momento. Es decir, Rusia, nos ha contado don Pío, cómo esa semana es la que pone fin a siglos de zarismo, pero influye muchísimo, como contaba don Pío, la situación de una guerra que está influyendo muchísimo en el propio bienestar, iba a decir bienestar, en el propio malestar de las masas. Sí, en aquel momento todo el mundo fue a la Primera Guerra Mundial exultantes porque creían que para la Navidad iban a estar en casa, pero obviamente no fue así, porque, entre otras cosas, los alemanes no fueron capaces de decidir la guerra en el frente occidental, que era lo que intentaron nada más estallar la guerra, y pues esa alegría inicial en todos los países se fue transformando. Lo que sucede es que en el caso de Rusia las condiciones eran seguramente particularmente malas por muchas razones, y luego además porque era un país también en transformación cuando estalla la Primera Guerra Mundial, contra el consejo de algunos de los principales personajes que rodeaban a la corte, ¿no? Entre otros Rasputín, ¿no? Que se oponían a la entrada de Rusia porque predecían el fin del zarismo en caso de que eso sucediese. Pero era un poco una alianza contra natura el hecho de que Rusia estuviera aliada con Francia y con Gran Bretaña. El diseño originario, el de Bismarck, en 1873, la Liga de los Tres Emperadores, contaba con Rusia precisamente de su lado contra el poder francés, que presumiblemente acabaría arrastrando a Gran Bretaña. Pero, en fin, el devenir de las alianzas, luego la doble alianza, donde Rusia ya no estaba explícitamente incluida, y la conformación final de la triple alianza, donde se cambia Rusia con Italia, y a la vez Italia terminará entrando a la guerra, pero en favor del bando contrario, pues bueno, toda esa circunstancia pues dibujó los bandos de agosto de 1914. ¿Por qué? Pues porque se produjo la agresión de Austria contra Serbia, y la alianza natural de Rusia con Serbia pues le obligó de alguna manera, digamos, y fue una de las causas del estallido de la guerra. Así que al principio, bueno, la situación era mala para los rusos en cuanto, por ejemplo, a armamento, en cuanto a por ejemplo, una gran parte de las tropas rusas iban descalzas incluso, cosa que se vio en la primera batalla, sobre todo de los lagos masurianos, incluso en Tannenberg. La ratio de armas por soldado era inferior a 1, es decir, tenían que recoger las armas que caían, de los muertos de los que caían, y quedársela al que venía detrás para combatir con ese arma. En fin, la situación era mala. Claro, eso obligaba a que, como en otros sitios, la Primera Guerra Mundial, la característica básica es que hay una movilización general para la producción y para la guerra. Y entonces eso en Rusia supuso, con las levas masivas de soldados que eran campesinos, pues que las cosechas se deteriorasen a ojos vista, ¿no? El invierno del 16 al 17 concretamente, todo eso de alguna manera cristalizó en una especie de exasperación, aunque ya habían pasado algunas huelgas y motines desde 1915, pero en ese invierno ya, además de que hacía un frío enorme, las temperaturas cayeron enormemente durante ese invierno, la carestía, como bien ha dicho don Pío, la inflación y la falta de abastecimientos, además, porque el 20% debido al frío, de las locomotoras no arrancaron, pues transformó la situación en algo potencialmente muy peligroso. Como en otros países, lo que sucede políticamente básicamente es lo que sucede en la capital, y en el caso de Rusia fue en Petrogrado. Y en Petrogrado lo que sucedió fue que hubo una serie de manifestaciones masivas entre 100 y 200.000 personas, que se juntó, al no haber abastecimientos y al no haber combustible, se juntó con el cierre de fábricas, con lo cual cientos de miles de personas andaban deambulando por las calles. Hubo un grupo que dirigió, que articuló esta protesta, era un grupo del Partido Socialdemócrata Ruso que trataba de unificar bolcheviques y mencheviques, y estaba dirigido por Trotsky, aunque Trotsky en ese momento estaba en Nueva York. Ese fue el grupo, digamos, que articuló la protesta, pero la protesta no hubiera llegado demasiado lejos de no haber sido por la rebelión del ejército. Si no hubiera sido por eso, el día 26 de febrero por la tarde, aunque el ejército dispersó a costa de 40 muertos a la multitud, hay que recordar que entonces las manifestaciones y las huelgas las dispersaba el ejército mayormente. Sí, con cargas de caballería, fundamentalmente, y a sablazos. Cargas de caballería, a sablazos y a tiros. O sea, y bueno, fue la sublevación del ejército. O sea que la situación en Rusia objetivamente era muy mala. No había abastecimientos de alimentos y de combustible. Estamos hablando de Petrogrado, de Moscú y las principales ciudades. Ha pasado Pío de puntillas, Fernando, sobre la profecía de Rasputín, y también has pasado tú de puntillas sobre, aparte de esa situación de guerra, Rusia viene de un régimen en el que no ha tenido el devenir histórico de Occidente, ni mucho menos, pero sí estaba inmerso ya en un proceso de reforma. O sea, es la guerra, sí, el frío, el hambre, los movimientos revolucionarios, y además un cierto interés que sí existió en Nicolás II y en Rasputín en hacer ciertas reformas.
que estaban en marcha. Sí, bueno, vamos a ver. La situación en aquellos momentos, vamos a empezar por decir que el zar, Nicolás II, no tuvo ningún entusiasmo por entrar en la guerra, incluso estuvo hablando con el Kaiser alemán para evitarlo, etcétera, pero se vio arrastrado de una manera u otra, ¿no? Hay que decir también que Rusia en aquellos años, era uno de los países de más rápido crecimiento e industrialización del mundo, aunque seguía siendo un país fundamentalmente agrario, ¿no? Y hay que decir también que la herencia, digamos, psicológica y tradicional y política de los zares era la autocracia. Esto es una cosa curiosa porque ya viene de Iván el Terrible. Iván el Terrible sostuvo alguna correspondencia con Isabel I de Inglaterra y otros sobre la cuestión del origen del poder. Él decía que si el poder viene de Dios, todos los demás son sus siervos y tienen que obedecerle necesariamente. Como sabemos, esto incluso en Inglaterra llegaron a alguna propuesta parecida, ¿no? Lo cual se combatió en España por Suárez, que señaló que sí, el poder viene de Dios, pero a través del pueblo. Debe servir al pueblo y debe contar con la autorización, por así decir, del pueblo, ¿no? Esto no era una teoría democrática, pero admitía la democracia perfectamente, ¿no? Y era una vía muy distinta. Hay que tener en cuenta que la servidumbre, que era muy dura en Rusia, solo se había abolido 56 años antes de la Revolución. Y el zar que la abolió, Alejandro II, que era reformista y hablaba también de crear una Duma y tal, pues fue asesinado 20 años más tarde por unos revolucionarios anarquistas, lo cual paralizó las reformas liberalizadoras. Estas se aceleraron después de la Revolución de 1905. Es decir, en 1905, la guerra ruso-japonesa fue una cosa muy parecida a la del 17. La guerra ruso-japonesa provocó una revolución, o sea, ayudó al estallido de una revolución de una manera muy parecida a esta. Esta revolución fracasó, pero obligó al zar a aprender la Duma, por ejemplo, la Duma, o sea, el Parlamento. Se creó entonces y marchó mejor o peor. Hay que decir también que estas manifestaciones de febrero o marzo del 17 fueron espontáneas fundamentalmente, pero tuvieron también una dirección. Los bolcheviques se movieron mucho, aunque eran muy minoritarios. Bolchevique quiere decir mayoritario, pues eran muy minoritarios. Bueno, y otros más. Pero creó una situación en la que ahora, al hablar de los soviets, podemos seguir con ello, ¿no? Bueno, lo que quería decir es que había una reticencia tradicional en Rusia a cualquier reforma, que estas reformas fueron impuestas en algunos movimientos revolucionarios, especialmente el de 1905, y que eso era una situación en la que nadie sabía si el hacer esas reformas no iba a disgregar a Rusia, a destruirla, ¿no? De alguna manera, ¿no? De hecho, había ciertas premoniciones, como en Dostoyevsky, su libro Demonios, su novela de demonios. Los demonios. En cierto modo, viene a dibujar la situación que se vivía en Rusia, de una gran agitación revolucionaria, anarquista en gran parte, comunistoide, socialdemócrata, una cosa muy... Pero que esta agitación estaba destruyendo la base moral del zarismo. Y las manifestaciones no solo ocurrieron por el hambre y tal, porque hay otras situaciones en que se pasa mucha hambre y no hay tal reacción, sino que ocurrieron en gran parte por este descrédito sistemático al que una propaganda estaba sometiendo al régimen zarista. Digo, la revolución no siempre ocurren así, porque tenemos, por ejemplo, la revolución del 68 en Francia, que era de gente... Que es fruto del bienestar y no... del bienestar. Pero es importante decir, pero lo que sí coincide tanto en el 68 como en el 17, como en cualquier revolución, es esas minorías ideologizadas que tienen otra idea social y que saben ejercer la propaganda para utilizar tanto el hambre en algunos momentos como la apatía en otros, y estamos hablando del 68. Decía Michel Houellebecq, escribía en un artículo bastante descorazonador
en el que empezaba: la literatura no sirve para nada. Si hubiese servido para algo, después de Los demonios de Dostoyevsky nos habríamos ahorrado un siglo entero de revoluciones, terrorismo, tiranías, totalitarismos y anarquías varias. Lo decía porque, como contaba don Pío Moa, en Los demonios de Dostoyevsky ya están revelados y descritos, pues efectivamente, lo que han sido los demonios del siglo XX, los demonios políticos revolucionarios. Esas minorías, don Fernando, esas minorías decididas y revolucionarias. Ha nombrado usted a Trotsky, que está en Nueva York, pero el que llega ahí a Petrogrado es Lenin. Sí, la revolución rusa, en las dos vertientes, pero sobre todo lo que será luego octubre, pero en fin, el concepto revolucionario lo que hace caer al zar es, y en eso coincido absolutamente con la gran aportación de Richard Pipes, que creo que es su libro La Revolución Rusa es, en fin, un monumento. Coincido en que es básicamente una conspiración de intelectuales. En Rusia, obviamente desde el punto de vista marxista, y eso lo representaba mejor que nadie los mencheviques, en Rusia no se daban las condiciones de ninguna manera para una revolución socialista, puesto que estaba empezando el desarrollo industrial, como quien dice, y no se había acumulado suficiente proletariado, ni muchísimo menos con conciencia de clase. Era la primera oleada de inmigrantes prácticamente, y era imposible pensar, ¿no?, en eso, ¿no? De hecho, el marxismo, Marx había pensado más bien en Alemania. En Alemania, ni Marx ni Engels habían pensado en absoluto Rusia. No se le hubiera ocurrido jamás Rusia, como España, ¿no? No se hubiera ocurrido nunca, ¿no? Y sin embargo fue todo lo contrario, y luego, en fin, las revoluciones socialistas fueron más bien en países agrarios que otra cosa. Pero bueno, eso es otra historia. Luego Trotsky lo explicaría con la teoría del desarrollo del salto desigual y combinado y tal. Bueno, la cuestión es que fueron básicamente intelectuales los que desarrollaron todo esto. Es una revolución de intelectuales, realmente. No hay una objetividad desde el punto de vista marxista para justificarlo. De hecho, los mencheviques, que en principio eran mayoritarios, aunque Lenin les dio el apodo de minoritarios, pero eran mayoritarios. Pero eso yo creo que resume muy bien, ¿no? Todo la propaganda marxista-leninista, ¿no? Hecho, llamar exactamente lo contrario a lo que es, dar la vuelta al calcetín, decir a lo negro blanco y al blanco negro. En 1903, en el que se celebra en Bruselas y en Londres, Lenin sistemáticamente perdía prácticamente todo lo que proponía, excepto una votación para el Comité Central. Entonces, en esa votación para el Comité Central, que él gana por primera vez, es cuando es lo que utiliza para denominar a los distintos grupos. O sea, para una vez que gana, pues pasea la victoria, ¿no? Y así denomina a todos. Bueno, los mencheviques estaban entonces verdaderamente, digamos, en el marxismo, es decir, propiciar la llegada de un régimen de tipo liberal capitalista que llevase a cabo un desarrollo industrial para que se dieran las condiciones mucho más adelante de la revolución socialista. Y lo que hay es una conspiración de los bolcheviques que dominan los soviets, gente muchísimo más determinada a llevar adelante sus propósitos, a salirse con la suya, y que no reparan absolutamente en nada. Efectivamente, quien los dirige en ese momento es Lenin. Trotsky no está en el bolchevismo todavía, lo estará a partir de entonces, pero no en ese momento. Como digo, era el jefe de ese grupo que articuló las protestas. Y Lenin llega, efectivamente, en abril, las tesis de abril, ya sabemos cómo llega, a través del ferrocarril, ¿no? No sabemos, Fernando. El Estado Mayor alemán lo envía a la estación de Finlandia en Petrogrado, a través del Imperio Alemán, para que le monte el cisco en Rusia, lógicamente, que es enemigo de Alemania y del Imperio Alemán. Tenemos entonces, ¿no?, otro actor, ¿no? Hemos visto las circunstancias históricas, después esas minorías marxistas, y otro actor, Alemania, que es quien como agente, eso es, del Estado Mayor alemán. A los dos les interesa, bueno, esto ha pasado muchas más veces en la historia, pero en fin, lo de Lenin es muy paradigmática. Y Lenin lo que desarrolla en sus tesis de abril es básicamente lo que es el programa bolchevique, que es un programa distinto de lo que será el programa de todos los demás. Por ejemplo, por resumirlo mucho, todas las fuerzas políticas liberales, incluso los mencheviques, están a favor de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Puesto que el zarismo ha caído, lo que procede es fundar un régimen a través de unas elecciones que vayan a una Asamblea Constituyente, que elaboren una constitución, por tanto el marco jurídico en el que se desenvuelva. Lenin es absolutamente contrario a eso. ¿Por qué? Porque esa Asamblea Constituyente significa que existe una democracia, que significa que existe una Duma, y él está contra el doble poder. Él lo que quiere es, la consigna es todo el poder para los soviets. Tiene una gran capacidad, digamos, para sintetizarlo en eslóganes. Todavía los bolcheviques están muy lejos de dominar los soviets, pero sí son la fuerza más decidida de los consejos de los soviets, de las asambleas, que es lo que diríamos en términos contemporáneos. Los círculos, que dirían algunos hoy, ¿no? Y empiezan... bueno, si trazamos el paralelismo además con esto que hemos dicho de intelectuales, quizás sea muy pretencioso llamarle intelectuales, pero en todo caso, digamos, profesores intelectuales de nuestra época, al fin y al cabo nos guste más o menos, ¿no? Pues el paralelismo quizá se acentúa. Bueno, y el caso es que expone básicamente las tesis, ¿no? Por lo tanto, no colaboración con esa situación, enfrentamiento con el gobierno provisional, no a la Asamblea Constituyente, retirada inmediata de la guerra y reparto de tierras, colectivización, que es lo que se propone ahí.
Es un programa asombroso, digamos, desde el punto de vista de lo que hay, porque es un programa revolucionario mucho más allá de los mencheviques. Los mencheviques, desde ese punto de vista, son colaboracionistas. Y a partir de ahí, y luego a través de la Guardia Roja sobre todo, es donde ellos tendrán su mayor influencia en los soviets. Se dice sobre la Revolución Rusa, pasa quizá un poco de rositas del juicio de la historia porque se la tiene, hablo del imaginario colectivo contemporáneo, como una revolución luminosa, incruenta, de abajo arriba y no de arriba abajo, como acabas de decirnos, Fernando, que son unas élites tractoras, como diría Ortega, que son las que mueven a los de abajo a la revolución. Incluso el otro día, hace pocas fechas, un concejal de Podemos del Ayuntamiento de Madrid hablaba de un derramamiento de sangre escasísimo. 5 muertos. 5 muertos. ¿A qué 5 muertos? Bueno, ¿A qué 5 muertos se refiere? Antes de llegar a ello, Es que fue lo que me gustaría... el asalto al Palacio de Invierno. Entonces, él ha confundido una cosa con otra. Bien. Antes de llegar a ello, creo que convenía señalar otro aspecto de la caída de los zares, ¿no? O sea, de Nicolás II. Rusia jugó en la guerra el papel de auxiliar de Francia e Inglaterra. Y lo jugó hasta el final. Es decir, los intereses rusos no estaban por la guerra, pero el zar creía que era un deber de fidelidad o de lealtad o algo por el estilo. De hecho, Rusia empezó la guerra con unas ofensivas muy productivas contra Austria-Hungría y contra los turcos. Ahí les fue muy bien. Pero ya en 1914 mismo, los franceses presionaron para que esa ofensiva se frenase y se dirigiese contra los alemanes. Los alemanes eran otra cosa. Lo frenase porque, claro, los alemanes estaban poniendo en serios aprietos a los franceses en el frente occidental, ¿no? Entonces, Nicolás II aceptó, lanzó un gran ejército contra Prusia Oriental, fue destrozado en 2 batallas, en Tannenberg y en los lagos Masurianos, y a continuación siguió la situación la misma. Es decir, los franceses presionaban siempre para que atacasen a los alemanes, en lo que no tenían ninguna posibilidad, etc. Bueno, ahora vamos a ver lo que ocurrió al final. Además, la lucha contra los alemanes fue lo que destrozó a Rusia, mientras que en los otros frentes no les iba mal. Bueno, esto, una vez se cae zar, abdica el zar, quería exiliarse en Inglaterra. Y se encontró que Inglaterra no lo quería. Lo mismo en Francia. Francia no lo quería. Es decir, es de estas cosas tremendas que ocurren en la historia, ¿no? A continuación, bueno, quedó preso allí en Tsarskoye-Selo, que era el palacio que tenía allí, uno de los palacios. Después, digamos que la Duma, el gobierno provisional, intentó lo trasladó a Tobolsk, pero al final ya sabemos lo que pasó con él, ¿no? Bueno, pues esto es otro aspecto curioso. Hubo un momento en 1915 en que el rey de Dinamarca intentó que Nicolás y el Kaiser llegasen a un acuerdo de paz. Y Nicolás no lo aceptó por lealtad a Francia y a Inglaterra. O sea, es tremendo esto. Y su fin al final sobrevino pues por la deslealtad de Francia y de Inglaterra. Sí, es su fin físico, lo han acogido físicamente. Claro. Luego hay otra cuestión, lo que habías comentado antes de Rasputin. Sí, esa profecía. Este Rasputin preveía que lo iban a asesinar. Era un monje medio loco, es verdad, pero tenía cierto don profético, por llamarle de alguna manera. Y le escribió al zar. Dice, si me asesina el pueblo, no pasará nada, todo seguirá igual. Si me asesinan los nobles, sus manos quedarán manchadas de mi sangre durante 25 años y ellos saldrán de Rusia. Habrá hermanos, matarán hermanos, se matarán unos a otros y se odiarán y durante 25 años no habrá paz en el país. Bueno, pero si me asesina gente de la familia real, entonces tú morirás y tu familia morirá y tus hijos morirán. Una cosa un poco asombrosa. Eso en 1916. Y está escrito. Murió, eso fue asesinado al 30 de Y eso está escrito. diciembre. Eso queda, es que no hay duda sobre esa profecía como hay tanto. No, o sea, yo creo que no. De que haya una falsificación, no. No. Porque es verdaderamente sorprendente. Es muy típico de él, de su manera de expresarse, así un poco apocalíptica y tal, ¿no? Curiosamente tuvo razón, ¿no? Es cierto que como él se oponía, o se suponía que se oponía a la continuación de la guerra, pues
el servicio secreto inglés probablemente tuvo mucho que ver en su asesinato. Y andaba por ahí, por cierto, el señor Sir Samuel Hoare. Joder. O sea, que no era... En fin, es un personaje Muy recurrente. Y el que le avisó a Rasputín de que se lo iban a cargar era Protopopov, que era el ministro de Interior cuando la Revolución de Febrero. Y bueno, digo porque tiene una conexión tanto esotérica, porque este era uno de los que, en fin, en la alta sociedad de Petrogrado practicaba espiritismo. Estas cosas nos las ha contado usted en un artículo en La Gaceta, sobre Rasputín. Sí. Lo de Rasputín. Sí, lo de Rasputín anteriormente, sí. ¿No? ¿O no? O se lo he leído yo, que yo como lo leo en todos sitios. Este jueves pasado La Gaceta sacó un relato, digamos, de las jornadas de Petrogrado, y lo de Rasputín, yo recuerdo que estuve en el informativo de Beatriz Rojo, de esta casa, pero no creo que... No. Sí, yo creo que era de Barbadillo. Quizás, efectivamente, ese artículo de La Gaceta era de Pedro Fernández Barbadillo. Hay que decir, esas curiosidades si me permiten, hay que decir una cosa sobre los soviets. Los soviets eran organizaciones asamblearias espontáneas que crearon de manera espontánea, también se extendieron por gran parte de Rusia. Eran de obreros y soldados, luego campesinos, y que ejercían un poder. Es decir, lo que se creó con la revolución fue un doble poder, el del gobierno provisional y el de los soviets. Entonces, la idea que tenían todos, como ha dicho Fernando Paz, era que en Rusia no era posible una revolución socialista, que había que pasar por una revolución democrática antes de llegar a una posible socialista, y fue lo que Lenin dinamitó. Lenin se dio cuenta de que había un doble poder y que su revolución solo podía salir de los soviets, manipulando a los soviets y creando tal. Además, hay que tener en cuenta que el Estado Mayor alemán no solo llevó a Lenin a Petrogrado. Petrogrado era San Petersburgo, pero se cambió el nombre por razón de la guerra. Era un nombre alemán, San Petersburgo, ¿no? Pues, el Estado Mayor dio gran cantidad de dinero a Lenin para hacer propaganda. Una propaganda demoledora, porque claro, Lenin era partidario de la paz, lo cual a los alemanes les serviría muy bien para retirar 100 divisiones de la parte aquella y concentrarlas en el oeste, contra Francia e Inglaterra, lo cual podría haberles dado la victoria final. Bueno, pues el caso es que Lenin vio claramente que ese doble poder se podía utilizar y para anular al poder del gobierno provisional. El gobierno provisional se quedó tenía un problema absolutamente radical, y era que debía continuar la guerra, porque era lo que exigían Francia y Alemania, Francia e Inglaterra, y ellos estaban muy ligados de una manera u otra a Francia e Inglaterra. El principal dirigente, que al principio era ministro y luego llegó a jefe del gobierno, era Kerensky, como el queramos llamar, y se le acusa mucho de ser el culpable de que al final saliera lo que salió. La verdad es que Kerensky intentó reforzar al gobierno provisional mediante una ofensiva en julio. Lanzó una gran ofensiva contra los alemanes. Fue una catástrofe nuevamente. Con ello el gobierno provisional quedó debilitadísimo. A los bolcheviques les vino perfectamente. Claro, los bolcheviques veían, lo que la gente quiere es que se acabe la guerra, lo que la gente quiere es el reparto de tierras, y estas eran las principales. Y eso solo pueden conseguir a través de un gobierno de los soviets que sería, decía él, el gobierno más auténticamente democrático del mundo. Pero había otro aspecto principal. Lenin reconocía que Rusia era un país atrasado, agrario, etcétera, ¿no? Pero decía, no, nuestra revolución va a ser la chispa que desate la revolución en Alemania, que es la revolución principal. Y estuvo casi a punto y casi tuvo razón. Precisamente por la misma razón, por la guerra. En Alemania se produjo una revolución, cayó el Kaiser, cayó el imperio, pero las cosas no siguieron el rumbo que esperaban Lenin y sus compañeros, ¿no? Pues así que íbamos pasando a las consecuencias de esa revolución, tanto en Rusia, después llegaría octubre, pero y la expansión, al fin y al cabo, esa forma de propaganda, esa demostración que en las nuevas sociedades, que en Occidente también minorías decididas con una propaganda bien estudiada, feroz, capaz de llamar o capaz de presentar lo negro como blanco y lo blanco como negro, en fin, ese marxismo-leninismo había sido eficaz en un territorio donde no parecía
propicio para sus tesis y podía verlo y podía serlo en toda Europa. ¿Quién nos cuenta las consecuencias dentro, si quiere, don Fernando, y don Pío nos cuenta fuera en Europa? Las consecuencias de la revolución, estamos hablando de la revolución de febrero, la evolución más allá de febrero del 17. Ya nos hemos ido hasta julio, hasta la ofensiva de Kerensky, derrotada, que no hace más que alimentar el poder de los soviets. Pues había, lógicamente, un cierto proyecto de hacer una república al estilo europeo. El propio Kerensky era un hombre perteneciente a la masonería y tenía buenos contactos con Occidente. Y sí les voy a pedir a nuestros dos historiadores, que son personas muy enérgicas y cuentan muy al Corán, pero que cuando oigan ustedes así es porque están golpeando la mesa. Y es que yo no lo oyen, pero yo sí por los cargos. Entonces hay que intentar agárrense de alguna manera las manos. Pido disculpas a los oyentes si les resulta alguna incomodidad, porque es verdad que estas cosas suceden, ¿no? Bueno, pues decía que trató de desarrollar una república democrática, más o menos al estilo occidental. Otra cosa es que pudiera ser viable o no en Rusia, es un tema a debatir, lógicamente. Y yo creo que el gran problema de Kerensky es que fracasó en su ofensiva militar, por un lado, y por otro lado está el asunto de Kornilov. Fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado confuso, que no terminó de ser un golpe de Estado y que además probablemente estuvo inspirado o auspiciado desde atrás por Kerensky. Hoy parece que hay pocas dudas acerca de que Kerensky inspiró o motivó el golpe de julio de Kornilov. Un golpe de carácter derechista, un golpe de rectificación de la República que algunos dicen que podía haber terminado en una especie de restitución del zar. Algunas de las personas con las que contaba no eran excesivamente zaristas, pero es posible que lo hubiera visto como una solución posible o como una salida en forma de dictadura militar. Lo cierto es que Kerensky quería rectificar el rumbo de la República en un sentido un poco menos izquierdista y que pensaba en utilizar a Kornilov. Lo que pasó fue que las cosas se le fueron de las manos a Kerensky y tuvo que terminar llamando en su auxilio a los bolcheviques. Bueno, a los soviets, a la Guardia Roja realmente, pero ¿quiénes fueron los que funcionaron de verdad? Los bolcheviques, porque fue en los barrios de Petrogrado donde dominaban los bolcheviques, donde se plantó cara a Kornilov y donde se le derrotó en definitiva. Aquel fue el salto de calidad verdaderamente que dieron los bolcheviques de ser prácticamente la tercera fuerza en el soviet, al lado de los eseritas o al lado de los mencheviques. Los bolcheviques eran un grupo muy cohesionado, pero no eran un grupo mayoritario, ni muchísimo menos. Y fue lo que, digamos, les sirvió para colocarse su capacidad como una fuerza bélica, directamente. Su capacidad bélica y efectivamente, el hecho de que dominaba la Guardia Roja y el hecho de, y es muy importante, la determinación que tenían a la hora de manejar los temas políticos. Eran sencillamente implacables. Son quienes, podemos pensar que en el bolchevismo es donde nace lo que ahora denominamos la religión política, ¿no? Es decir, tienen una concepción del mundo que es absoluta y radicalmente excluyente de cualquier cosa que no sean ellos mismos y de la interpretación de la historia que representa el Partido Comunista. Por lo tanto, todavía no existía el Partido Comunista, se fundaron más tarde, pero la facción bolchevique. Así que lo que representan los meses siguientes es el intento fallido por parte de Kerensky en cuanto a la ofensiva militar, el intento de rectificar la República y el hecho de que tiene que llamar en su favor a los bolcheviques. Eso se volverá contra Kerensky porque los bolcheviques adquirirán un arraigo en las masas populares que se volverá contra ellos en octubre. Lenin se siente a partir de julio, que corresponde a comienzos de agosto en nuestro calendario, Lenin se sentirá suficientemente no ya legitimado, que eso por supuesto le daba igual, sino fuerte, poderoso, para exigir posteriormente que cuando coincida con el Congreso de los Soviets de todas las Rusias, utilizará para dar el golpe contra el propio Kerensky, pero eso ya en octubre. Sí, bueno, de eso de octubre hablaremos cuando llegue octubre. De todas maneras... Pero antes cuéntanos, el zar mientras ¿dónde está? El zar está prisionero. Está prisionero, sí. Bien, digo, para cuando lleguemos a octubre... Trasladado a Tobolsk, cerca de los Urales y tal. Pero es importante señalar que dentro de los bolcheviques había también grandes dudas, porque la teoría marxista decía que allí no podía haber una revolución, de tal manera que Lenin tuvo que, eso ya lo hablaremos más adelante, tuvo que imponerse contra gran parte de los dirigentes bolcheviques. Pero bueno, yo creo que desde un punto de vista más amplio, que lo he tratado, por ejemplo, en mi libro sobre Europa, una introducción histórica, la guerra mundial es fundamentalmente una guerra entre potencias liberales. Es una guerra entre potencias liberales y resulta, al final, por eso mismo, hay que decir que poco antes de aquella guerra,
la idea general que había en Europa es que una guerra ya era imposible, porque el empresariado de todos estos países estaba muy ligado entre sí, en fin, todos perderían, se suponía, por lo tanto era imposible una guerra. Sí, bueno, eso me tranquiliza mucho, porque creo que dicen ahora todo el planteamiento liberal, ¿no? Me tranquiliza mucho, es imposible con el bienestar que tenemos. Sí. Alguien tampoco, digamos, tampoco sospechoso en ningún sentido, como Keynes, dijo que era imposible, efectivamente, como dice Don Pío, que era imposible una guerra en Europa, que ya era imposible, precisamente por las razones que se acaban de aducir, y que si la hubiera, desde luego, en cualquier caso no duraría más de 3 meses, porque todo el mundo se daría cuenta de la insensatez y se sentarían a hablar. Y a continuación explicó la guerra, dice, no hay mucho que aprender de esta guerra, simplemente Inglaterra ha liquidado un competidor comercial más, como en otras ocasiones. Bueno, el caso es que la guerra produjo, no solo por la Revolución Rusa, produjo un descrédito del liberalismo tremendo en toda Europa. Y el miedo que tenían miedo que tenía el gobierno provisional también, que se había en todas partes, era a que los gobiernos de tipo demoliberal, bueno, Inglaterra todavía no tenía sufragio universal, pero en fin, que este tipo de gobiernos fuera desbordado por movimientos de masas descontentas. Y esto es también lo que se planteaba en España, por ejemplo, Antonio Maura, la revolución desde arriba para evitar la revolución desde abajo, etcétera. O sea, una serie de cambios que teóricamente debían impedir que los movimientos de masas acabaran revolucionariamente como en Rusia, ¿no? Y esta es también la razón por la que el zar Nicolás II no fue admitido en Inglaterra o Francia, porque era tan impopular, como era un aliado, pero era muy impopular, y temían que las masas, que entonces simpatizaban mucho con los comunistas, con los soviets, hubiese un efecto contagio de decir, ves cómo son lo mismo, porque se veía en casi todo el mundo como una nueva situación histórica que iba a cambiar la historia, ¿no? De hecho, incluso banqueros y gente así pudieron apoyar estos experimentos sociales, porque veían que podía ser un experimento nuevo en la historia, que iba a cambiar radicalmente. Don Fernando, hemos visto, nos hablaba de las primeras consecuencias en Europa y en España, pero ¿cómo acaba la guerra? Pues claro, Rusia le estalla una revolución en mitad de la guerra. Pónganos solamente para poner el punto final a ese periodo histórico, cómo acaba esa guerra, y si Alemania de alguna manera le pasa factura el haber enviado en aquel tren a Lenin, Rosa Luxemburgo. Es decir, ¿qué efectos, más que en Europa, concretamente en Alemania, tuvo ese apoyo suicida al bolchevismo? Bueno, en el caso ruso la guerra termina con la paz de Brest-Litovsk, que en marzo del 18, donde el nuevo poder bolchevique, ya 5 meses después de la toma del poder, pues entrega a Alemania prácticamente todo lo que Alemania le pide y un poco más. El caso de los países bálticos, la independencia de Ucrania, la zona de Besarabia, la parte polaca del Imperio Ruso antigua se la cede al Reich. Y por tanto termina desde ese punto de vista de un modo pues más o menos catastrófico para Rusia. En cuanto a Alemania, pues la guerra termina con una derrota absoluta y, como se acaba de decir, efectivamente se produce una serie de sublevaciones en Alemania que primero terminan con el imperio, terminan con el Kaiser, que se exilia a Holanda, se proclama la República el 9 de noviembre en manos de los socialistas, del SPD. Y a partir de ahí hay una serie de sublevaciones generalizadas. Normalmente siempre se habla de la Liga Espartaquista en Berlín, pero también hay la proclamación de una república de soviets, literalmente, república de consejos, Raten me parece que se llama en alemán, en Baviera. Hay sublevaciones en toda la zona del Ruhr, hay proclamación también de una república en Turingia. Es decir, que por toda Alemania, también en la zona norte, recordemos que a la paz se llega al armisticio por la sublevación de la marinería en Kiel, en el norte de Alemania. Y se proclaman pues por todas partes el régimen de consejos, en algunos sitios, por cierto, merecería la pena un día hablar de eso porque es muy curioso, por todo el país. Solamente el gobierno no puede dominar eso, es un gobierno socialista que tiene que decantarse, como en general todo el socialismo, por apoyar el experimento soviético o por oponerse a él. Los socialistas alemanes muy mayoritariamente se oponen al sovietismo, se oponen a los, todavía no se llamaba Partido Comunista, porque no se había fundado, pero en fin, a los embriones de lo que luego sería el Partido Comunista, la Liga Espartaquista, como hemos dicho, en Berlín, y recabará el apoyo de los Freikorps, o sea, de las tropas, de una parte de las tropas que han vuelto
de la Primera Guerra Mundial y que de forma voluntaria, pues más o menos animados de un espíritu, vamos a decir, genéricamente nacionalista, se oponen a los comunistas y se oponen a los comunistas con la misma violencia y con la misma determinación que los comunistas están desplegando. Respondiendo a la pregunta, sí, contra Alemania se vuelve aquel tren blindado que habían puesto en la estación de Finlandia. Mano Lenin. ¿Y han visto ustedes cómo empezaba el editorial de don Pío Moa hablando de un proceso revolucionario, en este caso unas elecciones en el 37, y con la manera que nos ha dado tiempo, que tampoco tenemos tanto, de alguna manera hemos seguido ese tren del 17 hasta el 36, el periodo, ese proceso revolucionario que está dinamitando, que dinamitó los sistemas liberales en Europa. Como colofón yo querría señalar que así como la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre potencias liberales que desacreditó y metió en crisis al liberalismo, los productos de aquella guerra fueron por una parte el fascismo y por otra el comunismo. Y la Segunda Guerra Mundial se puede interpretar como una lucha entre tres ideologías: liberalismo, fascismo y comunismo. Pues hasta aquí el plato fuerte de nuestro programa, pero queda a lo mejor el postre, la guinda, escuchando otra vez a las colinas de Manchuria y con Rafael Núñez Huesca, que nos has anticipado antes, pero vamos a hablar algo más de qué cosas de la historia están influyendo hoy y qué cosas hacemos hoy que acabarán en la historia. Bueno, hoy para empezar es sábado 25 de febrero y celebramos la efeméride de la elección como presidente del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. El jueves pasado fue 23 de febrero y a mí me gustaría vincular esta efeméride o este hecho con algo que también se ha producido durante esta última semana, y es el caso Nos, el juicio a la que fue infanta y a el que fue duque de Palma, Urdangarín. Un juicio que para muchos ha sido un juicio oficioso a la monarquía, y en tanto que juicio oficioso a la monarquía, el juicio a un sistema nacido en el año 78, que coincide, como digo, curiosamente en la semana con la efeméride del 23 de febrero. Es decir, el clima intelectual, político, las élites en Madrid, fueran de la tendencia ideológica que fueran, cruzaban los dedos porque la infanta, y en tanto que la infanta, la monarquía, no se viera afectada por un caso de corrupción que podría ser, sería una cosa inédita y que sin duda se aprovecharía por lo que ellos entienden los enemigos del establishment que nació en el año 78. No pincelada sobre eso, Pío. Es historia, indudablemente, aunque ya pasó en alguna ocasión, algún familiar real estuvo en el banquillo, pero una infanta nunca ha estado sentada en un banquillo. Creo que es un error haberla sentado. No haber sentado a Cristina de Borbón, sino haber sentado a una infanta. Es decir, debiera haber dejado de ser infanta antes de sentarse en el banquillo. Pero ¿coincides con Rafael en el sentido de que el hecho de que se haya producido, de que haya estado cerca incluso de la cárcel, doña Cristina, tiene algo de ruptura, ya se resquebraja el consenso monárquico del 78? Bueno, un poco resquebrajado sí está. Yo siempre he sostenido que la monarquía en España solo podían destruirla los monárquicos y los propios monarcas, como ocurrió en el 31, ¿no? Y aquí está ocurriendo algo, creo que está ocurriendo algo parecido, porque eso da armas a los republicanos, los llamados republicanos, que en España son fundamentalmente comunistoides y que no mejoran nada a los republicanos de la Segunda República, aquellos que Azaña caracterizaba como de una política de amigachos, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Creo que es lo mismo y, por desgracia, también ocurre algo parecido con los propios monárquicos. Don Fernando, ¿coincide también? Hay cierto resquebrajamiento del apoyo, no popular, que eso ya es difícil de saber siempre, pero sí en esas élites que durante un tiempo, quizá no la monarquía, pero sí el juancarlismo se había dotado de algo como absolutamente implacable en su defensa, pero ahora ya no tanto. Sí, yo creo que a la monarquía española le falta, por razones de cómo ha venido y de quienes la representan, le falta un poco de majestad, sencillamente. Entonces, precisamente el juancarlismo lo que representa es eso, es una especie de adhesión personal, en parte por haber sido dejado por Franco para muchos, para otros por haber sido el monarca que trajo el régimen democrático, pero tiene mucho de adhesión personal y, como digo, de carencia de majestad. El haber sentado a una infanta en el banquillo es un error, pero es un error solo imputable a la propia infanta, y es
como en muchas ocasiones decimos, parece que hay un empeño por parte de la institución monárquica de dar la razón a aquellos que se le oponen, a aquellos republicanos cuyo peor pecado es no es que quieran traer la Tercera República, es que quieren traer la Segunda. Claro. ¿Algo más de la historia de hoy o de hoy para la historia? 3 cosas puntuales antes de que acabe el programa, Kiko. Algo que podría parecer frívolo y de escasa magnitud, pero yo creo que es muy significativo, y es que Donald Trump ha anulado una norma que fue muy controvertida en su día, que permitía a los transexuales norteamericanos en los colegios que escogieran baño, fuera chico o chica, en función del género y no del sexo, es decir, de propia conciencia sexual que ellos tuvieran y no la que les había dado la biología, la naturaleza. Yo creo que, y además hemos abordado este asunto en programas anteriores, yo creo que es sintomático y que puede ser el prólogo a otros cambios que podrían venir. Contactos entre el gobierno y los separatistas se están produciendo, sabemos que se están produciendo, ya se han hecho públicos, los negaban desde Madrid y desde Barcelona, pero se están produciendo, nadie sabe de qué están hablando, nadie sabe qué están negociando, pero sabemos que hay un proceso de secesión con una cuenta atrás y que desde Madrid se está intentando frenar con reuniones secretas y ocultas. Esto yo creo que es algo Esto es de historia, también tiene cara de historia, pero más de historia permanente, ¿no? Esa es la conllevanza que tanto te gusta a ti decir. La conllevanza de Ortega. Como las de Pedro Sánchez o como las de las reuniones con la ETA, etcétera. Sí. No es nada el nuevo. pacto del Tinel, el Majestic, en fin. Luego me gustaría destacar, por último, para abundar en la hispanidad, y ha sido la visita del presidente de la Argentina a España, que además ha estado en el Congreso de los Diputados, un honor del que solo disfrutan muy pocos invitados extranjeros, si es que a un argentino se le puede considerar extranjero en España, y es un cambio absoluto con respecto a las relaciones que teníamos con la antigua Argentina de Kirchner, y por dar alguna pincelada de tipo negro legendaria, derribó una estatua de Colón en Buenos Aires y, sin embargo, Macri, de apellido argentino, se declara absolutamente hispanófilo y orgulloso de la herencia española, que, por cierto, hablando de herencia española y de estatuas de Colón. Exactamente, y de estatuas de Colón, se ha erigido en Puerto Rico la más grande estatua a Colón que jamás se ha visto, que triplica el tamaño de la estatua de la Torre Eiffel y duplica el tamaño de la Estatua de la Libertad. Ahí es nada. Es decir, un continente que había estado impregnado por la leyenda negra, y parece que empieza a resquebrajarse ese discurso que había sido hasta ahora perfectamente... Oye, pues me gusta como forma de acabar, no más que con Macri, también la parte histórica de que Trump le va a devolver a los estados cierta cordura de que se metan en los cuartos de baño que aquí corresponda. Fundamentalmente, además, que se lo devuelve a los estados, que la parte histórica está en que él está devolviendo poder a los estados, de quienes, en fin, que ese siempre es el problema de los Estados Unidos. Algún día me gustaría que lo tocásemos, pero me gusta más quedarme con ese final, aunque derriben en algunos sitios la estatua más grande, 2 veces la Estatua de la Libertad, la Estatua de Colón, quizá así debiera haber sido siempre, ¿no? Que más importante Colón que otras estatuas que han plantado allende el Atlántico. Don Rafael Núñez de Huesca, muchas gracias. Muchas gracias. Don Fernando Paz, un placer escucharle como siempre. Muchas gracias. Placer. Y don Pío Moa, la semana que viene más, otra hora con la historia. Otra hora con la historia. Creo que habrá el tema, por supuesto. Algún tema, ya le iremos contando. Hasta entonces, esta ha sido una hora con la historia. Les ha hablado Kiko Méndez Monasterio. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Una hora con la historia, aquí, en Radio Inter.